Vamos a entrar ahora al tema de la semana en el contexto internacional. Eh, Permítame, por favor, compartirle un párrafo de una extraordinaria crónica de Carmen Morán Breña en El País. Y el rancho del horror abrió sus puertas. El Auschwitz mexicano, como se le ha dado en llamar, es un recinto en medio de cultivos cegados de caña de azúcar al que se accede por un portón negro de hierro con agujeros de bala. Adentro hay ya poca cosa. Un secarral con 4 palmeras llenas de polvo, sucios cuartos de baño y 3 cobertizos techados con lámina. El día 5 de marzo, cuando un colectivo de personas que buscaban a sus familiares desaparecidos entró sin llamar, descubrió restos óseos humanos e indicios de incineraciones, cientos de prendas de ropa, objetos de aseo y hasta juguetes. Pero la imagen que ha causado conmoción y llevado el imaginario colectivo hasta los nazis ha sido la pila de zapatos sin dueños que se halló. Se trata de uno de los campos de adiestramiento que usa el crimen organizado para sumar jóvenes a su causa. Moisés Gómez Reina, buenos días, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Jesús, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tema este de Teuchitlán? ¿Qué tema este de Tlauchitlán? ¿Es el Ayotzinapa del gobierno actual? Mira, yo no lo sé y sería un poco aventurado decirlo, sí, porque pues ha reaccionado el gobierno federal con una estrategia de control de daños muy bien definida. Uno, decir que no es un centro de exterminio porque no hay hornos crematorios. Dos, señalando que es la Fiscalía de Jalisco la responsable. Y tres, pues que hay una especie de campaña negra de la oposición sobre el tema. Sobre el primero... Pero muy, salvo lo segundo, lo demás muy poco creíble, ¿no? Sí, sobre el primero, Jesús, yo diría que independientemente de si era un campo de exterminio o de adiestramiento, los zapatos seguramente pertenecieron a alguien, claro, o a alguien que fue reclutado y que quién sabe dónde esté, vivo o muerto, que ya de suyo es grave. La segunda, sin duda, pues es un lugar que te marca lo que está pasando en el país, no solo ahí. Y la tercera, creo yo que los tres niveles de gobierno tenían conocimiento. Y es muy sencillo, Jesús, es un tema nacional, está en todos lados. La Comisión Nacional de Búsqueda, hasta abril del 2023, te estoy hablando de hace 2 años, había localizado 5,700 fosas clandestinas. En Veracruz 600 y tantas, en Tamaulipas 500 y tantas, en Sinaloa 400 y tantas. Es decir, no es un tema solo de Teuchitlán, sí, Jalisco. No, totalmente. Eso es un tema nacional. Dos, Jesús. Esta es una consecuencia de 6 años de abrazos y no balazos, de no combatir a la delincuencia organizada, de un nivel de permisibilidad a sus operaciones y de restringirle, y tú lo puedes escuchar inclusive con algunos sectores de las fuerzas de seguridad pública, no solo el Ejército y la Marina, sino de la Guardia Nacional, la instrucción de no atacar al crimen organizado, a los grupos delincuenciales. Y eso tuvo como reflejo que se incrementó el nivel de control de territorios en el país de los grupos delincuenciales. Tú escuchas las crónicas, escuchaba a Juan Becerra Costa en la mañana con un increíble sesgo pro 4T, diciendo que no era verdad que los grupos delincuenciales atacaban o que controlaban territorios, y 1 minuto y medio después hablaba del hallazgo de laboratorio en Zacatecas, sí, una zona controlada por los chapitos, dijo él mismo. Entonces, sí, ¿estamos o no? O sea, ¿se controla o no se controla? Y número 3, me parece que los datos son muy relevantes, Jesús, y aquí Fox, durante su sexenio,
contabilizó 914 desapariciones, Calderón 17.800, casi 16.800, casi 17.000. Sin duda desató el tema y tú lo puedes cuestionar 15 años de que dejó de ser presidente, pero Peña Nieto alcanzó 32.000, 17.000 Calderón, 32.000 desaparecidos Peña Nieto, y López Obrador 54.000. Ojo con esto, Jesús. No, totalmente. Sheinbaum tomó posesión, la presidenta Sheinbaum, en 1 de octubre. Van 7,000, ¿no? Y el promedio diario de desapariciones de AMLO era de 25 personas diarias, y hoy es de 41, Sí, Jesús. claro. Sí. Entonces, aunque llevas cerca de 7,000 desapariciones, pues la tasa es más alta. Y creo que el tema no es solo Teuchitlán, sino es un tema nacional. No sé si sea el tema de Ayotzinapa, porque en Ayotzinapa desaparecieron 43 y aquí tienes pues 6,000 nada más desde el 1 de octubre para acá. Sí, es mucho mayor pues el asunto. Y el asunto es de un altísimo impacto, Jesús. Sí, mira, yo estaba leyendo un dato, corrígeme a ver si estoy mal, seguramente lo traes registrado. A ver, ¿desde cuándo se contabilizan las desapariciones en México? Si mal no estoy, desde 1952. Es correcto. Y estaba leyendo un dato que en los últimos 6 años, es decir, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no me gusta ni mencionarlo, pero lo tengo que hacer, y en lo que va de este gobierno, las desapariciones en México son el 50% del total de las desapariciones desde 1952 para acá, de los últimos 53 años. Las desapariciones en México de los últimos 53 años, la mitad son del sexenio anterior y lo que va de este sexenio. Ese dato me dice muchísimo de lo que está pasando en México. Nada más una precisión. A ver. No es en los últimos 50 y tantos años, es en los últimos 70 años. Ah, mira, peor tantito. De entonces. 1952 peor tantito. al 2025. Tienes razón. El 50% de las desapariciones se dieron en los últimos 6 años. Imagínate, ¿no? Ahora, yendo al tema del control de daños, híjole, lo que vi ayer yo en la conferencia es de lo más torpe que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Ver a una presidenta acorralada y utilizando a medios a modo de esos que han inventado, de esos pseudoperiodistas que han inventado en los últimos 7 años, diciendo ellos que lo que fueron a ver, pues que no había ahí nada. Es decir, híjole, haciendo el papel de lavarrostros del gobierno, por no decirle más feo por el horario, lavarrostros del gobierno, híjole, es lamentable. Y luego era la presidenta culpando otra vez a García Luna, culpando otra vez a Calderón. Bueno, eso ya es patético, eso ya provoca hilaridad, eso ya provoca risa, pero no se quedó ahí, todavía anunció que Pablo Gómez iba a ir la próxima semana a echarle trancazos a Carlos Loret y a Latinos. O sea, el mismo guioncito mal ejecutado de los últimos 6 años anteriores, Moisés. Sí, mira, yo creo que hay dos datos importantes que hay que registrar. En las últimas conferencias se ha hablado del nivel de disminución muy marginal de homicidios. De lo que no se ha hablado es del aumento de las personas desaparecidas y localizadas. Uh-huh. Y déjame traerte a colación 2 casos, Jesús, rápidamente. Uno, no sé si te acuerdas aquella ejecución afuera de una funeraria en Michoacán, en donde a balazos mataron 17 personas, y el propio presidente López Obrador dijo en la conferencia, pues hay evidencia sí, en videos de la ejecución, están los balazos, etc. Lo que no están son los cuerpos. Sí. Segundo caso, los jesuitas en la sierra de Chihuahua. Sí. Una de las principales declaraciones de los padres jesuitas fue:
Sabemos que un modus operandi del crimen organizado es desaparecer los cuerpos, porque si aparece el cuerpo, entonces existe posibilidad de mayor nivel de persecución. Claro. Entonces, hay en los desaparecidos de parte del crimen organizado una práctica de desaparecer para que no los metan en problema y aparentemente del gobierno de reducir el número de homicidios incrementando los desaparecidos. Esto estoy conversando y le agradezco que nos haya esperado un par de minutitos en la línea a Moisés Gómez Reina, analista político, economista, maestro en Derecho, y estamos platicando sobre el horror de Teuchitlán. El tema, la nota de esta semana que ha puesto al descubierto pues todo el horror que implica el asunto de los desapariciones, de los desaparecidos en México. Y decías, Moisés, que se puso en marcha un control de daños. Esta semana se abren las puertas del rancho, se lleva a un grupo de medios, pero híjole, yo siento que, como se dice coloquialmente, como decimos coloquialmente en Sonora, pues les salió el tiro por la culata o les salió el chirrión por el palito, porque algunos colectivos de madres buscadoras que fueron y periodistas serios y serias que fueron, pienso por ejemplo en gente como Sandra Romandía, pues nos dicen otra cosa de lo que ahí ocurrió, ¿no? Da la impresión, es lo que se documenta por algunos periodistas serios incluso y por los propios colectivos de madres buscadoras que pusieron la casa en orden, si me permiten la expresión, para que tratar de que eso se ajustara a la narrativa gubernamental de que ahí no pasaba gran cosa. Sí, mira, y a mí me parece que, y lo dice el día de hoy Líbano Sáenz, pues creo que debe ser tiempo de dejar el ánimo pendenciero y excluyente heredado del pasado. Mira, sí, no hay quien conozca más las posibilidades de solución que quien vive la tragedia. Es más fácil que los colectivos, con su experiencia, con su conocimiento, puedan ofrecer alternativas de cómo solucionar y cómo puede haber una alianza entre segmentos de la sociedad con el gobierno, sí, para solucionar esos problemas. El problema es que sigue habiendo el mismo discurso, o sea, no es dedicar 1, 2 o 3 conferencias mañaneras, pues encontrar espacio para que puedan hablar o las mamás o las madres buscadoras o los colectivos especializados. Hay un estudio sobre las masacres que lo hemos comentado aquí en este espacio, que te da mucha luz respecto a las alternativas. Hay que hacer un paréntesis, Jesús. Sin duda, sí es de reconocer que hay una intencionalidad de cambiar el modelo de abrazos y no balazos. Sí hay hoy el descubrimiento de aquellos laboratorios para producir fentanilo que tanto se negaron, y prueba de ello es lo que ha pasado en Zacatecas ayer y en las últimas semanas en Sinaloa. Sí hay la intencionalidad de combatir, a diferencia de dar abrazos, pues ahora se está combatiendo, se está cambiando un poco el paradigma. Lo que pasa es que así como utilizó la piñata calderonista, la 4T, para darle palos y tener argumentación, ya no trae tantos dulces esa piñata. Y lo que sí es evidente es que 6 años de abrazos y no balazos tuvo un proceso de descomposición de todo el entorno que difícilmente en 2 o 3 o 4 meses lo pueda solucionar. Creo yo que está bien lo que se está haciendo, pero no es suficiente. Hay que abrir los espacios para la vinculación con la sociedad. Me parece que hablar de que hay granjas de bots, armando una campaña negra, bueno, pues sí puede ser un buen elemento del manual de control de daños, sí, pero creo que debe haber otros elementos, Jesús. Yo coincido en esa parte contigo, debe haber otros elementos. Yo difiero de que esté bien lo que se está haciendo radicalmente. Yo no veo que se esté haciendo bien cuando se está recurriendo exactamente a la misma narrativa del pasado, a la confrontación, al no abrir el diálogo, al no aceptar la realidad, al implementar 6 acciones que ya estaban en la ley y que los propios colectivos buscadores
los pusieron sobre la mesa, al ser insensibles a la lucha de los colectivos buscadores. Yo no veo por ningún lado, con todo respeto, que las cosas se estén haciendo bien. Esa es mi posición. Oye, Moisés, el otro tema, recesión. ¿Cómo está la cosa con la economía? ¿Y qué es una recesión para empezar? Bueno, es la reducción no solo del nivel de crecimiento, sino el crecimiento negativo. Sí. Es decir, la economía mexicana ha venido desacelerándose y esto pareciera ser algo que es muy difícil de entender, pero el PIB, el Producto Interno Bruto, es la medición de todas las actividades económicas en un país, en términos prácticos. Y del cuarto trimestre del 2024, es decir, todo lo que tú pudieras haber hecho económicamente en octubre, noviembre y diciembre del 2024, tuvo un crecimiento de menos 0.6, es decir, fue un crecimiento negativo, sí, un decrecimiento. Y en 2024, la Hacienda decía que íbamos a crecer a 3.5, crecimos a menos, crecimos a 1.5. Sí. Hay estimaciones ahora de que, imagínate, si Hacienda dijo que el año pasado íbamos a crecer 3.5 y crecimos 1.5, hoy Hacienda y el Banco de México estiman que vamos a crecer 0.6. Eso quiere decir que podemos estar decreciendo. Sí. Pero hay dos indicadores adicionales esos. Uno, la inversión fija bruta. ¿Qué significa inversión fija bruta? Pues lo que los empresarios o el gobierno compra de bienes para producir bienes o de maquinaria o de equipos o todo lo que tiene que ver con lo que están preparándose para producir, y tiene un decrecimiento, o sea, hay una caída de la inversión en ese tipo de insumos o en ese tipo de maquinarias para producir. Y un tercer elemento es que hay una caída en inversión extranjera directa, es decir, no hay nuevas inversiones en México. La inversión extranjera directa en 2024 cayó menos 39% con respecto al 2023, o sea, 40% menos de inversión. Imagínate. Y hay una incertidumbre muy grande. Ya no vamos a hablar ni de la reforma del Poder Judicial, ni de todos los elementos de la reforma energética, sino inclusive del tema de los aranceles, Jesús. Eso que está llevado y traído es un elemento que está mandando malas señales a la economía. Otra vez, control de daños. Se dice que no, que la economía está muy fuerte, que estamos más fuertes que nunca, etcétera, etcétera, pero bueno, los datos están ahí. Y déjame hacerte una reflexión, Jesús. Hay tres elementos, y lo puedes revisar esta semana, que es importante registrar. Uno, el tema que utilizamos o que analizamos en la primera parte de esta conversación, el tema de la seguridad. Dos, el tema de la economía. Y tres, el tema de la salud. Eduardo Clark es un personaje, funcionario que se ha distinguido frente a tirios y troyanos como un buen servidor público, aunque se esté bajo las siglas de Morena. Pero bueno, esta semana te das cuenta de que no se soluciona o no se vuelve a solucionar el tema de las medicinas. Y hay ya un señalamiento abierto de corrupción en el tema de Birmex. Sí. Entonces, seguridad, economía y salud son tres elementos en donde no se termina de encontrarle la cuadratura al círculo, Jesús. De acuerdísimo. Cerramos nada más con un dato a propósito de inversión extranjera directa. Sonora recibió el año pasado $305 millones en inversión extranjera directa. ¿Eso es mucho o eso es poco? Pues es nada más y nada menos que una caída del 88.7% con relación con el año inmediato anterior, con 2023. Es decir, la inversión extranjera directa, el nearshoring, pasaron de noche por Sonora el 2024 y el plan Sonora de Energías Sostenibles sigue siendo puro humo hasta el momento, Moisés. A ver, dos elementos, Jesús. Y me dices $305 millones. Sí.
Y si lo revisas, te vas a dar cuenta Sí, que un componente del 70% son reinversiones ándale. de empresas que ya están en Sonora Sí, y que lo que tienen que hacer es modernizar o actualizar sus procesos. Es ampliar. decir, Ok. no son nuevas inversiones, o sea, no es inversión extranjera directa nueva. Segundo elemento, Jesús, para que tú tomes una decisión, si tú eres un empresario sonorense que tienes una gran cantidad de recursos y estás buscando dónde meterlos, vas a ir a meterlos, uno, donde te dé mayor rendimiento, es decir, más pesos a tus pesos o más dólares a tus dólares. Segundo, que no tengas el riesgo de perderlo. Tercero, que tengas la posibilidad de crecer más. Moisés, Y sí, adelante, adelante. sí, y eso nos está dando ahorita, Jesús. No. Te agradezco mucho, como siempre, la generosidad para compartir con la audiencia de En Contexto el análisis nacional. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te seguimos? @Gómez Reina en X y aquí todas las semanas, Jesús.